medicina nuclear, especializado en España. Además es el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Biología y Medicina Nuclear, es jefe de la Unidad Técnica de Medicina Nuclear del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil y además se desempeña como médico tratante de medicina nuclear en Solca, Guayaquil. Adelante, doctor. Muchas gracias. Primero saludarlos y agradecerle por la gentileza que han tenido para conmigo, invitarme a participar de este evento. Para mí siempre es grato poder hablar de un tema tan interesante como el cáncer de tiroides, más aún a un grupo tan importante como la Sociedad de Endocrinología. Aprovecho de la oportunidad para saludar a Machala por sus años de cantonización. Representa es una oportunidad muy importante para nosotros podernos unir. Hubiera sido muy grato poder compartir ahí en presencial esto, pero lastimosamente la situación del país no nos ha permitido. Pero bueno, los medios tecnológicos, lo bueno que nos ha dejado la pandemia es esto, que podemos hacer comunicación desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento, y que no hay límites para ellos. Entrando ya en temas en materia, me han pedido que hable acerca del seguimiento del cáncer de tiroides, diferenciado, desdiferenciado y valoración con PET-CT. Cuando nosotros estamos hablando de cáncer de tiroides, estamos hablando de una patología que dentro de los tumores endocrinológicos tiene una alta incidencia y una alta frecuencia, pero dentro del comportamiento es uno de los tumores que mejor pronóstico y mejor evolución tiene de cara al manejo y evolución de los pacientes. Siempre cuando hablo con mis pacientes en la consulta les hago ese comentario de que dentro de los tumores es el que mejor pronóstico y mejor evolución tiene. No obstante, si la gran mayoría de pacientes tienen una buena evolución, hay un pequeño grupo que va a evolucionar de una manera no adecuada, no acorde, y nos representan un reto para quienes hacemos cáncer de tiroides. Es un reto para los equipos multidisciplinarios. Cuando manejamos cáncer de tiroides es importante el enfoque multidisciplinario, donde tenemos al endocrinólogo encabezando el grupo, tenemos al cirujano, tenemos al nuclear, al radiólogo, al radioterapeuta, al patólogo, al citólogo. Todo este equipo humano de profesionales es de vital importancia para la toma de decisiones, especialmente en casos complejos. No obstante, ahora en la actualidad tenemos un reto que a nivel del mundo se ha venido mejorando, pero que a nivel país todavía resulta como un desafío, y es el manejo minimalístico del cáncer de tiroides. Tenemos los dos extremos en los cuales representan un reto para quienes hacemos cáncer de tiroides. Cuando nosotros hacemos la valoración del cáncer de tiroides, si bien es un tumor de buen pronóstico, de muy buena evolución, vemos que su evaluación tiene que ser muy personalizada desde un punto de vista de estratificación del riesgo. Y eso lo hacemos no ya después de la cirugía, sino lo hacemos desde el momento en que encontramos a un paciente que tiene un nódulo sospechoso que es de cáncer de tiroides. Y en el momento que hacemos el diagnóstico de ese nódulo, vamos a ver que podemos hacer un manejo peridiagnóstico evaluando el riesgo, viendo qué candidato es adecuado, apropiado o inapropiado o ideal para el manejo minimalístico. Luego, ya después de la cirugía, esto también nos va a conllevar luego a la cirugía, ver si ese paciente se beneficia de una tiroidectomía total, de una hemitiroidectomía o simplemente una vigilancia. Después de esto ya, cuando se hace el informe de patología, la clasificación de la octava edición de la JCC, que nos indica la mortalidad de este paciente, también el riesgo, dependiendo de eso, para ver si se beneficia o no del yodo radioactivo, y luego lo que ya es el seguimiento del paciente, que es la estratificación dinámica del riesgo. Como vemos, es una patología que constantemente nos lleva a una dinámica permanente para un manejo personalizado del paciente de una patología que, si bien es cierto, tiene muy buen pronóstico, muy buena evolución, en diferentes momentos puede resultar un reto en toma de decisiones. Quería arrancar con esta tabla de la octava edición de la JCC, en la cual se clasifica el cáncer de tiroides en estadios, y vemos que los estadios 1 tienen una supervivencia específica de 10 años de 98 al 100%, el estadio 2 una supervivencia del 85 al 95%, el 3 del 60 al 70% y el 4 un menor al 50%. ¿Por qué es importante esta tabla de la JCC? Porque en base a esto vemos que la mayoría de pacientes de cáncer de tiroides estarían en el estadio 1 y el estadio 2. Su supervivencia a los 10 años es de muy buen pronóstico, muy buena evolución. Entonces, esto a nosotros nos da la pauta para tomar una decisión y de quizás a replantearnos tratamientos que anteriormente lo considerábamos adecuados, probablemente en la actualidad ya sean sobretratamientos. Entonces necesitamos darle un enfoque diferente al manejo de este paciente. Pito ya publicó este artículo en relación a la vigilancia activa en pacientes con cáncer papilar de tiroides de bajo riesgo de recurrencia. No es un tema nuevo, ya en el año 1993, Ito en Kuma, en Japón, en el hospital de Kuma en Japón, ellos hicieron
empezaron a hacer lo que era la vigilancia activa. Se dieron en cuenta que los pacientes con cáncer de próstata, con nódulos pequeños que iban a cirugía, se les complicaban, vieron que se podía replicar eso para el cáncer de tiroides y lo empezaron a implementar. Para acá, para Occidente, realmente eso nos parecía absurdo en su momento, cuando empezaron ya a publicar los resultados. Vemos que realmente tenían razón y que hoy en día es la pauta que se viene siguiendo a nivel mundial y que se viene instaurando de esta manera. Es por eso que la vigilancia activa se está instaurando ahora como un modelo a implementar y a seguir. Y para nosotros como país resulta un reto tener que hacerlo. ¿Por qué se plantea que la vigilancia activa o cirugía diferida es importante en estos pacientes? En la actualidad vemos que el incremento de la patología de la incidencia del cáncer de papilar de tiroides se ha incrementado significativamente. Esto debido a un mayor acceso a los sistemas de ecografía, que es bastante común cuando nosotros valoramos a nuestros pacientes. Hacemos una en la historia clínica, al momento de la anamnesis, le preguntamos cómo le descubrieron el nódulo, y la mayoría, de cada 10 pacientes, 7 u 8 nos dicen que fue como hallazgo casual, que el ecografista le pasó el transductor por completar el estudio porque se le ocurrió. Entonces son hallazgos casuales que la mayoría de ellos probablemente, si no se hacían eso, no se hubieran identificado el nódulo y hubieran hecho su vida completamente normal. En los resultados de autopsia, dependiendo de las series, hay algunos que dicen que el 35% de pacientes de autopsias tienen nódulos microcarcinomas papilares de tiroides que estaban ahí y que no afectaban en nada su vida. Al identificarse esto, ese paciente inexorablemente va a hacerse una punción y la gran mayoría van a cirugía. Pero esas cirugías en un paciente probablemente son sobretratamientos en microcarcinomas papilares. Porque toda cirugía conlleva complicaciones y especialmente en cáncer de tiroides, cuando en los países como los nuestros, donde cirujanos de alto volumen no tenemos, o la gran mayoría no hay centros de referencia que manejen cáncer de tiroides y tengan cirujanos de alto volumen, los que hacen cirugía de cáncer de tiroides tienen su entrenamiento, tienen su curva de aprendizaje, pero también tenemos ciertas complicaciones posteriores a esto. No obstante, aún así, los cirujanos de alto volumen también tienen sus complicaciones. Dentro de ellas, la más importante es el hipoparatiroidismo. En una tiroidectomía total, el hipoparatiroidismo transitorio puede ser hasta el 14%, el permanente el 2.2%, en un paciente que probablemente si no se hubiera operado, no hubiera quedado con hipopara y no hubiera tenido que estar tomando calcio y vitamina D de por vida. La parálisis de la cuerda vocal, que en los pacientes afecta significativamente, ya que la voz es la herramienta de trabajo de todas las personas que realizan diferentes tipos de actividades. De forma transitoria es el 2.4%, el permanente el 1.3%, puede ser bilateral 0.6%, hematomas, infecciones de la herida quirúrgica, lesión del nervio external superior, lesión del conducto torácico, en fin, todas las complicaciones que puede llevar una tiroidectomía en un paciente que probablemente no era necesario. Entonces, en vista de eso, se planteó lo que era la vigilancia activa o una cirugía diferida. Las dos cosas significan lo mismo. La vigilancia activa es identificar un nódulo y ver si ese nódulo es o no necesario operarlo en ese momento o es mejor esperar y ver en qué momento ese paciente se podría beneficiar de una cirugía. La mayoría de series de estudios que se ha presentado, dentro de ellos el más importante del de Ito que se hizo en Japón, que ellos empezaron en 1993, vemos que en la medida de seguimiento de 120 meses el tumor incrementó de 3 milímetros de tamaño solamente en un 8%, en un 2 por 3%, en la media más o menos entre 5 a 6%. Luego desarrollaron metástasis ganglionares, prácticamente una media del 2%, pero en ninguno de los estudios se ha visto que ha habido metástasis a distancia en estos pacientes o que hayan muerto por causa de esta vigilancia activa. Entonces, esto nos da la pauta para entender de que hacer una vigilancia activa en un paciente con cáncer de tiroides es una opción válida que realmente podría evitar complicaciones. Pero no todos los nódulos son los adecuados para poderles hacer vigilancia activa. Existen varias condiciones que hay que completar para que esta vigilancia activa sea exitosa. Hay un microambiente social, un microambiente médico, un microambiente laboral donde tenemos que tener que cumplir ciertas condiciones para que esto se pueda dar. Le llamamos cirugía diferida porque hay que ver cuál es el momento adecuado para realizar la cirugía. Más o menos de cada 100 pacientes, 80 a 90 pacientes no van a necesitar cirugía. Solamente el 10% o el 12% vayan a necesitar de una cirugía. Entonces, con eso estamos disminuyendo el costo sanitario, estamos disminuyendo el riesgo de complicaciones en pacientes que probablemente no necesitan una cirugía y que la calidad de vida de ellos no se va a ver afectado a largo plazo. Entonces vemos que existen tres tipos de pacientes: el paciente ideal, el apropiado y el inapropiado. Cuando nosotros hablamos de pacientes ideales, son aquellos pacientes que tienen un nódulo intratiroideo menor de 1 centímetro,
que sus márgenes están bien delimitados por ecografía, que está rodeado por un tejido normal de parénquima tiroideo de más 2 milímetros, que tiene un N0 clínico y un M0 clínico. Y también son pacientes que tienen más de 60 años. En estos pacientes la evolución es mucho mejor que en pacientes más jóvenes. El paciente apropiado para hacer vigilancia activa es aquel que tiene un carcinoma, microcarcinoma papilar de tiroides multifocal o un carcinoma papilar de tiroides solitario que está entre 1 a 1.5 centímetros, que tiene una localización subcapsular pero que no está próximo al nervio laringio recurrente, que no tiene extensión extratiroidea, que sus márgenes están bien definidos, que aunque sea ávido por la FDG, permite hacer un seguimiento a largo plazo. La mutación de BRAF aquí en el país la tenemos, pero no lo estamos haciendo de forma general a todos los pacientes. Y que sean pacientes que están entre los 20 a 60 años de edad en el grupo de apropiados. Y los inapropiados son aquellos pacientes menores de 20 años. ¿Por qué en ellos no se los considera apropiados para hacer vigilancia activa? Por su tiempo de vida, que va a ser mayor la probabilidad de que esos nódulos evolucionen y más adelante necesitan conducta quirúrgica, no se los considera candidatos para esto. Hallazgos citológicos de una histología agresiva, llaman células altas, de cabeza de tachuela, todas estas que tienen un comportamiento más agresivo no son candidatos para realizar vigilancia activa. Que tengan una localización cercana al nervio laringio recurrente o a la tráquea, por la probabilidad que más adelante puedan infiltrarlo y complicar la evolución. O que tengan una evidente extensión extratiroidea, o que tengan una afectación clínica a nivel de afectación metastásica ganglionar o una metástasis a distancia. Les comentaba anteriormente que para poder hacer vigilancia activa en estos pacientes es importante tener un microambiente, donde el ecografista que vaya a hacer el estudio tiene que tener muy claro el tamaño, la localización, el perfil molecular y el compromiso ganglionar de ese nódulo tiroideo, si tiene o no tiene, la localización, la forma, ser muy minuciosa en los detalles. Otro factor importantísimo es las características del paciente. Nosotros, cuando hacemos cáncer de tiroides, Michael Totel, el profesor Totel decía que tenemos dos tipos de pacientes, el paciente minimalista y el paciente maximalista. Igual los médicos, también habemos médicos minimalistas y médicos maximalistas. ¿A qué me refiero con esto? De que hay pacientes de que ahora que saben que hay vigilancia activa, le comentas sobre esto, te dicen, si hubiera sabido eso no me hubiera operado, no me hubiera quedado con la lesión del nervio laríngeo, no estuviera tomando calcio de por vida, me hubiera gustado recibir esto. Y hay otro paciente que dicen, y les ofrecemos la vigilancia activa, y dicen, no, mira doctor, yo quiero que me saquen todo lo que puedan, mientras más puedan, sáqueme si me puede dar yodo, cualquier cosa que pueda hacer y disminuir el riesgo de que yo tenga algo de cáncer, por favor hágalo. Siempre escuchar la palabra cáncer genera mucha ansiedad, mucho temor. Y por respeto también al pensamiento, a la filosofía del paciente, que está sometido a una presión social, familiar. Cuando las reuniones familiares van y conversan entre ellos y dicen, ¿sabes qué? Me diagnosticaron que tengo un cáncer de tiroides, pero el médico me dijo que vaya a hacer una vigilancia activa y que no necesito operarme. Enseguida salen los familiares, los amigos dicen, no, es un cáncer, tienes que operarte. Ya mi amigo le recibió yodo, o mi otro amigo le operaron lo de acá, lo de allá. Entonces, esa presión social, nosotros tenemos que estar muy bien familiarizados para poder no convencer al paciente, sino orientarlo al paciente, educarlo y decirle cuál es la probabilidad de que este nódulo evolucione a una complicación, cuál es la importancia de no operarse en ese momento, y de tal manera en que en conjunto del médico y el paciente poder tomar la decisión de cuándo es el momento adecuado para poder hacer un cambio. Y decirle de que el seguimiento con una ecografía, con exámenes de sangre, serán suficientes durante los 6 meses, una ecografía, luego al año. Si ese nódulo no ha crecido, no necesita, seguiremos ampliando los periodos de seguimiento. Las características del equipo médico, como decía, vemos médicos minimalistas y maximalistas, entonces es importante que todo el equipo multidisciplinario que maneja cáncer de tiroides esté capacitado para hacerlo, que la calidad del ecografista es muy importante porque de él va a depender si decidimos cambiar de vigilancia activa a una cirugía. Entonces, por lo tanto, el control seriado, la medición exacta, las mismas proyecciones que hizo el estudio anterior es de gran importancia para que eso se pueda reaplicar y controlar en el tiempo. Muy bien, tenemos claro cuándo hacer vigilancia activa, pero nos interesa saber cuándo es el momento en que se decimos a aquel paciente ya no podemos seguir con vigilancia activa, usted sí es un candidato para la cirugía y hay que operar. Lo primero es que el incremento del tamaño de ese nódulo sea mayor de 3 milímetros en su eje mayor y se puede hacer incluso en 2 controles ecográficos.
el crecimiento del nódulo lo haya hecho hacia zonas, hacia localizaciones de riesgo, como decíamos, cerca del nervio de la linfa recurrente o adyacente a la tráquea, que identifiquemos afectación metastásica ganglionar confirmada por citología, o que se desarrolle metástasis a distancia. Como comentábamos anteriormente en los estudios, muy poco probable esto, pero no obstante son parámetros que tenemos que ir valorando en cada seguimiento del paciente. Otra cosa muy importante es el compromiso, el estatus social, social y cultural del paciente, ver que sea un paciente realmente responsable, que si tiene una cita a los 6 meses para ver cómo va evolucionando su nódulo, tiene que asistir al año igual a los controles. En el caso de que no lo asista, el equipo sanitario tiene que estar pendiente de ese paciente que tenía que haber venido a los 6 meses para llamarlo y decirle que tiene que venir. Si es un paciente que no va a cumplir, no es candidato para vigilancia activa. Si es un paciente que es muy ansioso, que tiene mucho temor, es un paciente que más tarde o temprano va a ir a cirugía, que probablemente va a irse a otro médico, se encuentre con un médico maximalista y lo terminen operando. Entonces, tenemos que tener la identificación del paciente adecuado que se vaya a beneficiar de esta vigilancia activa. Muy bien, una vez que hemos hablado acerca de lo que es de la vigilancia activa, entrando un poco más en materia, los objetivos del tratamiento con yodo radioactivo. El cáncer de tiroides tiene 3 pilares fundamentales del tratamiento, que es la cirugía, el tratamiento con yodo radioactivo y la levotiroxina. Son los 3 pilares fundamentales. No obstante, hoy en día no todos los pacientes requieren cirugía, como lo acabamos de comentar, y no todos los pacientes con cáncer de tiroides necesitan tratamiento con yodo radioactivo. No obstante, existen objetivos por los cuales queremos dar el tratamiento con yodo radioactivo y se han distribuido en 3. El objetivo ablativo, en el cual se daba anteriormente para hacer un completo estadiaje del paciente, para ablacionar los restos de tiroides que hayan quedado en el cuello y de tal manera que nos permitan un mejor seguimiento de la tiroglobulina. Luego, el objetivo adyuvante, en el cual queremos hacer un estadiaje, facilitar el seguimiento, mejorar la sobrevida específica de la enfermedad, disminuir el riesgo de recurrencia y mejorar la progresión libre de enfermedad. Esto lo hacemos en el caso que estemos sospechando de que alguna célula tumoral haya quedado ahí, por lo tanto el tratamiento es adyuvante para tratar de eliminar todas las células cancerosas que hayan quedado ahí y haya el riesgo de una recurrencia de la enfermedad. Y el objetivo más importante que en la actualidad está con mucha más fuerza, que es el tratamiento de la enfermedad conocida. Aquellos pacientes que ya sabemos que ya sea por los niveles de tiroglobulina o por pruebas morfológicas o morfofuncionales, hemos identificado que ese paciente tiene enfermedad metastásica que se podría beneficiar del yodo radioactivo. Entonces, la intención ahí es curativa y también es paliativa. El consenso europeo que salió ahora en mayo del 2022 nos da ya las pautas y empieza a organizarnos de mejor forma lo que habíamos estado hablando de cuándo dar yodoterapia y cuándo no dar yodoterapia. Entonces, ellos recomiendan que la terapia con yodo radioactivo debería ser basado en indicadores pronósticos relacionados. Primero con los grupos de riesgo de LATA, bajo, intermedio y alto riesgo, una evaluación postquirúrgica basada en una ecografía y los niveles de tiroglobulina. La ecografía no es recomendable hacerla inmediatamente después, se recomienda hacerla entre las 6 y la 10ª semana después de la cirugía para evitar los procesos inflamatorios postquirúrgicos propios. Y los niveles de tiroglobulina tampoco se deberían medir inmediatamente después de la cirugía. Si bien es cierto que tiene una vida de 72 horas, pero se recomienda que los niveles de tiroglobulina se los realice a partir del día 25 posterior a la cirugía, ya que en el momento quirúrgico se produce una liberación de esta tiroglobulina y pueden producir falsos valores que nos podrían llevar a tomar decisiones que no son adecuadas. El uso de la terapia con el yodo radioactivo, cuando es ayudante para el tratamiento de enfermedad que se sospecha que existe en los pacientes de alto riesgo. En ellos, pues, con el objetivo de mejorar la sobrevida global, la sobrevida del tiempo libre de progresión de enfermedad, se mejora con dosis de yodo a partir de los 30 milicurios, que debería ser lo considerado, o 3.700 megabecquerelios. En la categoría de riesgo intermedio, la terapia con radioyodo puede ser indicado acorde a factores de riesgo individual. La mayoría de pacientes que se van a beneficiar del tratamiento con yodo radioactivo son pacientes de edad avanzada. De acuerdo a la JCC, pacientes mayores de 55 años, en cuales de ellos el riesgo de recurrencia se incrementa por la edad, pacientes de sexo masculino o que han debutado con una metástasis ganglionar, tienen antecedentes de irradiación en cuello. Estos son factores clínicos que nos dan la pauta para poder tomar decisiones y dar yodo radioactivo. Como ven, todos los tratamientos siempre van a ser personalizados.
En los pacientes con bajo riesgo, la terapia con radioyodo debería ser basada en factores de riesgo individualizados. Actualmente, aquellos pacientes que tienen un carcinoma papilar de tiroides menores de 1 centímetro no está indicado administrar yodo radioactivo. En aquellos pacientes en los cuales tienen un nódulo, un cáncer de tiroides de bajo riesgo de recurrencia, se recomienda hacer una medición de tiroglobulina. Si el valor de la tiroglobulina está mayor de 2, con estímulo, ya sea por retirada de TSH o por inyección de TSH recombinante humana, sería una de las indicaciones para administrar yodo radioactivo. El punto de corte todavía está en discusión, cada centro maneja ciertos valores, pero por lo general la gran mayoría la maneja el valor de 2. Cuando se empezó a hablar, anteriormente cuando empezó el yodo radioactivo en 1940, que es la primera molécula de teragnosis que se utilizó en medicina nuclear, se demostró que el tratamiento con yodo radioactivo realmente era efectivo y tenía buenos resultados en lo que de cara a sobrevida de los pacientes, a tiempo libre de progresión de enfermedad, o sea, había muy buenas indicaciones para darlo. Pero con el tiempo se fue evidenciando que probablemente no era necesario. Ya hace unos 12 años atrás, en Reino Unido y en Francia, apareció los estudios Steamball y High Low que hicieron bajar las dosis, que ya no todos los pacientes tenían que recibir 200, 150, 100 milicurios, sino que se demostró que solamente con 30 milicurios podríamos tener los mismos resultados que si administráramos 100 o que administráramos 50. Entonces eso cambió la conducta en el manejo de cáncer de tiroides y empezaron ya la desescalada de dosis para evitar sobretratamiento. Ahora, con el estudio Steamball 2, se pretende ver que hay pacientes que si 30 era bueno, parece que ahora es mejor no darles yodo, porque los resultados al final son los mismos. Entonces, en este estudio de 730 pacientes que fueron evaluados durante 3 años, unos pacientes fueron sometidos a tiroidectomía más yodo radioactivo y otros pacientes fueron sometidos a tiroidectomía pero no recibieron yodo radioactivo. Se vio que la evolución de estos pacientes no presentaron eventos. Y el 95.6% de pacientes que recibieron yodo hicieron una vida normal, igual que el 95.9% de los pacientes que no recibieron yodo radioactivo. En aquellos pacientes que presentaron eventos, fueron aquellos pacientes que tenían una tiroglobulina postoperatoria de 1 nanogramo por mililitro, aún recibiendo tratamiento con con levotiroxina. Entonces, ahí es un indicativo de que los valores de tiroglobulina son referentes para la toma de decisión si dar o no dar yodo en un determinado paciente. Este es un estudio que avala el no dar el yodo en aquellos pacientes de bajo riesgo. El ATA acogió el mismo estudio y están de acuerdo con lo que presentaron el estudio de Steam. Cuando tenemos un paciente con cáncer de tiroides, el manejo no es estático. No es que el paciente nos llegó a la primera consulta como un bajo riesgo y se va a mantener toda su vida como bajo riesgo. Puede evolucionar a intermedio o alto riesgo, o viceversa. Aquellos pacientes de alto riesgo pueden bajar o mantenerse, o pueden convertirse en desdiferenciados. Por lo tanto, durante cada evaluación de este paciente en el seguimiento, van a ir apareciendo nuevos valores que nos van a permitir hacer una estratificación dinámica del riesgo. Por lo tanto, es importante conocer la respuesta a tratamientos en pacientes tratados con tiroidectomía total y ablación con yodo 131 en el paciente que haya estado indicado y que lo haya recibido. Hablamos de respuesta excelente en aquellos pacientes que tienen un estudio de imagen negativo. Por lo general, la prueba de elección que se realizan en ellos es la ecografía. Y que tengan una tiroglobulina menor de 0.2 nanogramos o menor de 1 nanogramo tras estímulo. El estímulo se lo hace ya sea retirando la levotiroxina 3 o 4 semanas antes o inyectando una ampolla TSH recombinante humana de tal manera que el paciente no presente los síntomas de hipotiroidismo y nos presente un valor más real de esa tiroglobulina. ¿Cuáles son las implicaciones en el manejo de estos pacientes cuando ya tenemos una respuesta excelente? Que nos permite hacer una disminución precoz de la intensidad del seguimiento, que probablemente ya no es necesario seguirlo cada 6 meses o cada 12 meses, que podemos prolongarlo un poco más, y que también los valores de levotiroxina se pueden ir disminuyendo de tal manera que los niveles de TSH se manejen, especialmente en mujeres que ya están posmenopáusicas, en los cuales el riesgo de osteoporosis por un hipersubclínico por la levotiroxina está presente. El otro, la respuesta bioquímica incompleta, que son en los cuales presentan estudios de imagen negativos. La tiroglobulina es mayor de 1 nanogramo a mililitro o mayor de 10 nanogramos tras estímulo, o que los anticuerpos se van elevando o duplicando en el tiempo. La respuesta estructural incompleta, que es evidencia de que existe enfermedad en cualquier nivel de tiroglobulina o los anticuerpos antitiroglobulina están presentes.
La respuesta indeterminada son captaciones que son apenas visibles en el hecho tiroideo, que la tiroglobulina detectable es menor de 1 nanogramo por mililitro y que en estímulo es menor de 10 nanogramos. En estos pacientes, el 15 o 20% de pacientes se van a diagnosticar más adelante con enfermedad estructural. El resto se mantendrán estables o se resolverán, porque como sabemos tenemos pacientes respondedores de tiroglobulina lenta que pueden demorar 2-3 años en bajar, y si el marcador de seguimiento de los anticuerpos antitiroglobulina, en ellos se puede demorar un poco más. Doctor, tiene 5 minutos. Gracias. Ya, perfecto. La respuesta al tratamiento basado en la terapia inicial, en este es importante, por ejemplo, aquellos pacientes que le hemos hecho tiroidectomía total sin ablación con radioyodo, la tiroglobulina no estimulada tiene que estar en 0.2 y la tiroglobulina estimulada menor de 2. Si tiene mayor de 2, este paciente tiene que recibir tratamiento con yodo radioactivo en el seguimiento. La respuesta bioquímica incompleta es aquella que tiene la tiroglobulina no estimulada mayor de 5 o una estimulada mayor de 10. Son pacientes que van a recibir ya más adelante una conducta terapéutica con yodo. Y en la lobectomía, pacientes que han sido sometidos a la lobectomía, la tiroglobulina no estimulada estable tiene que ser menor de 30 nanogramos mililitro para considerarlo como respuesta excelente. Hasta ahora el manejo del paciente es bastante simple, bastante sencillo y su evolución es muy buena. Pero vienen los pacientes con cáncer de tiroides desdiferenciado que realmente representan un reto, un desafío para los equipos multidisciplinarios. Y en este caso, del modelo de carcinogénesis tiroidea, vemos cómo aquella célula diferenciada va evolucionando a un carcinoma pobremente desdiferenciado, va perdiendo la expresión del NIS, la tiroglobulina también va perdiendo su valor. Y cuando vemos este fenómeno de flip-flop en el cual la captación de yodo va bajando a peor grado de diferenciación mientras va avanzando la enfermedad, vemos que la expresión de receptores para lo que es la FDG se va incrementando. Entonces, este comportamiento de flip-flop son los que utilizamos para el diagnóstico de pacientes que presentan cáncer desdiferenciado de tiroides. Los escenarios clínicos de yodo de refractariedad son bastante claros, que dan a través del consenso de Martinica, en los cuales se dice que el primer escenario no hay captación en el rastreo corporal con dosis diagnóstica en yodo 131. Son aquellos pacientes que tienen la tiroglobulina elevada, pero que no encontramos la causa de que esté elevando. El rastreo es negativo. Todos los centros no tienen equipos de la misma modalidad genética, de la misma modalidad que permitan identificar la enfermedad, y podemos estar ante falsos negativos. Pero es un indicativo de que podría estar empezando a presentar una enfermedad desdiferenciada. El escenario clínico 2 es cuando no hay captación de yodo radioactivo en una exploración de radioyodo realizado varios días después de una dosis terapéutica con yodo, llame de 100, 30 o 150 o 200 milicurios. En estos es uno de los escenarios en los que más probablemente estemos frente a una enfermedad yodo refractaria. El escenario clínico 3, la captación del yodo radioactivo está presente en algunas, pero no en todas las lesiones tumorales. Esto está muy en íntima relación con la heterogeneidad del tumor. Hay dentro de ese microambiente tumoral a células diferenciadas y otras desdiferenciadas. Entonces, por eso las terapias con dosis de yodo ciegas pueden llegar a funcionar en ellos. En el escenario clínico 4, la enfermedad progresa a pesar de haber captación de yodo 131. Esto también guarda relación con la heterogeneidad del tumor, pero es importante el seguimiento de los valores de tiroglobulina, de los valores de tomografía, resonancia, PET-CT, que nos orientan a ver si realmente el tratamiento que hemos dado ha funcionado o no. Y el escenario clínico en el cual las metástasis de cáncer de tiroides progresan a pesar de una actividad acumulada de 600 milicurios. No es un punto de corte, es un punto de referencia. Si vemos que hay respuesta, podemos dar 800, 900 milicurios de yodo. Entonces, son cuestiones que se van analizando en el grupo multidisciplinario. ¿Cuáles son las indicaciones del PET-CT en cáncer diferenciado de tiroides? En la acta del 2015 quedó bastante claro. La fuerte recomendación está en aquellos pacientes que presentan valores de tiroglobulina elevados, rastreo negativo, pruebas estructurales negativos, y la tiroglobulina es mayor de 10 en estímulo. Es ahí donde la mayor sensibilidad y especificidad del PET con FDG nos va a dar un valor para estos pacientes. Si tenemos un paciente con una tiroglobulina entre 7 y 6 estimulada, probablemente la prueba PET-CT nos va a dar, saldrá normal y no nos va a permitir un cambio en la conducta. Y quizás la conducta expectante de lo adecuado en estos pacientes. Otra de las indicaciones también están aquellos carcinomas de tiroides en los que no tienen un buen comportamiento, en los desdiferenciados, en las células de Horter, en los localmente avanzados, para tratar de estadiar completamente al paciente y ver si es necesario en ese una conducta terapéutica dirigida a la lesión o ya esté candidato para terapias sistémicas. Entonces, vemos que las indicaciones del PET-CT con 18FG es las lesiones metastásicas con cáncer de tiroides que no captan yodo, pero que ellos expresan receptores GLUT1 que van a hacer que capten por la FDG y nos permitan
hacer un completo estadiaje de este paciente. Es más sensible en subtipos histológicos agresivos. El PET-CT con 18-FDG es una herramienta diagnóstica pronóstica en el paciente de cáncer de tiroides. A mayor tasa de captación, mayor sub de captación, peor pronóstico para el paciente. Si tenemos un paciente con tiroglobulina elevada, que tiene un PET negativo, que no capta ninguna lesión, es un paciente candidato para recibir una terapia de dosis ciega de yodo 131. Si tiene un PET positivo, no es candidato para recibir una dosis de yodo 131 terapéutica. El PET-CT tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 83%. La valoración de respuesta al tratamiento posterior a radioterapia o terapias target es otra de las indicaciones para el PET con 18-FDG. Paciente que está recibiendo sorafenib, levantinib, queremos ver cómo nos van respondiendo. Esa es una de las pruebas diagnósticas más importantes. No obstante, a pesar de eso, la FDG existen algunos pacientes en los cuales no se evidencia la enfermedad. Están en la actualidad produciéndose nuevos radiotrazadores que nos van a venir a solventar esto, como es el PET con yodo 124, que aparte de identificar la enfermedad, nos va a permitir valorar el síndrome tenis y nos va a permitir hacer dosimetría, ver si ese paciente se va o no a beneficiar de una nueva dosis de yodo radioactivo o vamos a otra molécula diagnóstica con lutecio 177 y otros radiotrazadores que tenemos ahí en la pantalla. Entonces, ¿cuáles son las opciones terapéuticas en aquellos pacientes que ya los hemos identificado como refractarios al yodo radioactivo en el cáncer desdiferenciado de tiroides? Tenemos tres cosas que podríamos hacer. Una vigilancia activa, terapias locales o terapias sistémicas. Aquellos pacientes que tengan no tienen enfermedad, que tienen una enfermedad mínimamente progresiva, que no tienen síntomas, que tienen bajo riesgos de complicaciones local, la vigilancia activa con ecografía, tomografía o PET-CT es una de las indicaciones. En otros pacientes en los cuales esté muy identificada y muy localizada la enfermedad, terapias dirigidas como radioterapia, radiofrecuencia, quimioembolización, bifosfonatos, supresión con levotiroxina, sería lo indicado. Y los otros pacientes en los cuales presentan ya un comportamiento mucho más agresivo con enfermedad diseminada, las terapias sistémicas son las indicadas en ese caso. En esta vemos las distintas moléculas que existen para el manejo de cáncer de tiroides y a qué nivel actúan, de los que en el país tenemos nosotros el sorafenib y el levantinib, que los que estamos utilizando. Existen otras moléculas que también el objetivo en manejo de cáncer de tiroides, el éxito sería rediferenciar ese cáncer de tiroides desdiferenciado, de tal manera que el importador NIS pueda funcionar, captar nuevamente el yodo radioactivo y que este pueda hacer efecto. Bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo. Lastimosamente hay muchísimas cosas más para hablar. Sería maravilloso tener más tiempo, pero he tratado de resumirlos un poco y espero que sea de algo de utilidad lo que les he podido comentar en esta tarde. Si alguna duda, alguna pregunta, encantado de contestarles. Muchas gracias, doctor. Tal vez el auditorio tiene alguna pregunta. No. Le agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias, muy amable. A ustedes.